El brillo de los cristales y el tintineo de las copas creaban una sinfonía de lujo por todo el salón. En la mansión más imponente de la ciudad, la élite local se reunía para celebrar el cumpleaños del barón de Montalto, el hombre más poderoso y temido del país. Entre perfumes caros y joyas relucientes, Elisa Monteiro sintió el peso de las miradas en cuanto atravesó las dobles puertas de roble. A sus 58 años, sabía que su presencia causaría revuelo. Viuda desde hacía 4 años del respetado juez Monteiro, Elisa aún mantenía la elegancia y la postura que siempre la caracterizaron, but now, en aquel mar de rostros jóvenes y sonrisas artificiales, sentía cada una de las líneas que marcaban su rostro como si fuesen cicatrices expuestas. El vestido azul noche había sido una elección cuidadosa, elegante sin ser llamativo, sofisticado sin parecer que intentaba aparentar menos edad. Su cabello canoso, que nunca se había permitido teñir a pesar de las insistencias de su hija, estaba impecablemente recogido en un moño bajo. Elisa caminaba con la dignidad de quien ha enfrentado tempestades sin jamás perder la compostura, pero por dentro, su corazón latía con la inseguridad de una adolescente. No era solo un evento social más para ella, era el momento en que finalmente había aceptado la invitación personal de Augusto Montalto, el hombre que, sin que nadie lo supiera, había sido su primer amor en la juventud, mucho antes de conocer a su difunto marido. ¡Qué alegría tenerte aquí! Dime desde dónde ves este video, deja tu like, suscríbete y vamos a empezar. Augusto Montalto no era solo rico, era poderoso en un sentido que trascendía el dinero. Su imperio, construido con determinación férrea y según los rumores, métodos no siempre éticos, se extendía por sectores diversos de la economía. El apodo de barón no era oficial, pero se había vuelto casi más reconocido que su propio nombre. La gente le temía, lo respetaba, lo adulaba, pero pocos realmente lo conocían. Y nadie, absolutamente nadie, conocía la historia que él compartía con Elisa, un capítulo enterrado 4 décadas atrás. A sus 40 y pocos años, era el tipo de mujer que se empeñaba en tratar a las mayores con una condescendencia mal disimulada. La sonrisa de Marina no alcanzaba sus ojos. Casi una exigencia. Con sus 62 años, Verónica llevaba su edad con una confianza que hacía que los demás olvidaran los números. Viuda como Elisa, había transformado su luto en una nueva fase de vida, administrando con competencia los negocios dejados por su marido y dedicándose a causas sociales que realmente importaban. Marina se alejó con una sonrisa forzada, claramente contrariada por la interrupción. Pero dime, ¿qué te trajo de vuelta a la jaula de los leones? Juraste que nunca más participarías en estas fiestas después de la última gala benéfica de los Rodríguez. Pensé que era hora de salir un poco de casa. Quedarse entre libros y recuerdos no le hace bien a nadie. Augusto Montalto acababa de entrar, imponente en su traje impecablemente cortado. Incluso después de todos estos años, Elisa sintió que su corazón se aceleraba al verlo. Alto, con cabello canoso perfectamente recortado y ojos verdes penetrantes, cargaba el tipo de presencia que hacía que la gente se apartara instintivamente, abriendo camino. El poder no solo lo rodeaba, parecía emanar de él como una fuerza casi palpable. Verónica comentó, siguiendo la mirada de Elisa: dicen que está cada vez más recluido, que esta fiesta es una rareza en los últimos años. Conozco ese brillo. Es el mismo que tenías cuando hablabas de tu trabajo en la facultad, antes de abandonarlo todo por el juez. Sueños que fueron cuidadosamente guardados en una caja, junto con tantas otras aspiraciones en nombre del matrimonio y la familia. Verónica se rió de la expresión horrorizada de Elisa. Calma, estoy bromeando, pero confieso que me fascinaría si hubiera algo entre tú y el hombre más intimidante del país.
Una historia de 40 años atrás, cuando ella y Augusto se habían conocido en la pequeña ciudad costera donde ambas familias pasaban el verano. Ella con 18 años, él con 25, ya demostrando la ambición que lo haría famoso años más tarde. Un romance intenso, secreto, que terminó abruptamente cuando su padre lo descubrió y la llevó de regreso a la capital, prohibiendo cualquier contacto futuro. Semanas después, conocería al joven y prometedor abogado Roberto Monteiro, y el resto era historia, o al menos eso era lo que ella creía hasta recibir aquella carta. Verónica respondió prontamente, mientras Elisa intentaba controlar la tormenta que se formaba dentro de ella. Había algo en su voz, un matiz que solo Elisa podía reconocer, que hablaba de décadas de espera. Monteiro, me gustaría mostrarle mi colección de primeras ediciones. Supe que compartimos el interés por la literatura clásica. Él le ofreció el brazo, en un gesto que parecía salido de otra era. Con un pequeño asentimiento hacia su amiga, aceptó el brazo ofrecido, permitiendo que Augusto la guiara lejos del bullicio de la fiesta, hacia un área más privada de la mansión. El contacto, incluso a través de las capas de tela, despertó recuerdos que ella juzgaba olvidados. Mientras caminaban por los pasillos decorados con obras de arte de valor incalculable, Elisa se sentía transportada de vuelta a aquel verano, al sabor de besos robados y promesas susurradas bajo las estrellas. El aroma a madera y papel antiguo llenaba el ambiente, creando una atmósfera casi sagrada. Elisa respondió, manteniendo una distancia segura entre ellos, como si temiera lo que podría suceder si se permitía acercarse demasiado. ¿Por qué ahora, Augusto, después de tanto tiempo? Libres para tener la conversación que fue interrumpida hace 40 años. La persona a la que quería demostrarle mi valor, incluso sabiendo que nunca verías el resultado. Él dio un sorbo a su coñac, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Tuve mi matrimonio también, como sabes, 15 años con Catarina antes de que el cáncer se la llevara. Tampoco renegaría de ese tiempo. Puso su copa sobre la mesa y se acercó a ella, no lo suficiente para tocarla, pero lo bastante para que ella pudiera sentir su presencia, el perfume amaderado que usaba. Cuando supe de la muerte de Roberto, hace 4 años, quise buscarte de inmediato, pero respeté tu luto, como debía ser. ¿Quién te dio el derecho de tomar esta decisión por mí? Elisa finalmente probó el coñac, sintiendo el calor de la bebida bajar por su garganta, ofreciéndole un momento para organizar sus pensamientos. Excepto la única cosa que realmente importaba. Es lo que oirías de tus hijos, de tus amigos, de la sociedad. Ya pasó tu edad, Elisa. Es lo que dirían, lo que ya están diciendo solo por haberte visto entrar de mi brazo. ¿Desde cuándo a Elisa Rodríguez, la chica que quería escribir libros capaces de cambiar el mundo, le importa lo que piensen los demás? Si ella ya no existiera, no habrías publicado esto, aunque fuera bajo un seudónimo. Su marido se lo había permitido, siempre y cuando usara otro nombre, para no manchar la reputación de la familia con lo que él consideraba un pasatiempo frívolo. Te reconocería en cada palabra, Elisa, aunque hubieras usado 1.000.000 de seudónimos diferentes. Roberto nunca entendió lo que significaba para ti, ¿verdad? ¿Por qué me trajiste aquí, Augusto? ¿Qué esperas que suceda después de 40 años? Y tal vez, si tenemos suerte, descubrir que todavía hay tiempo para que escribamos juntos el capítulo que nos fue negado. Dime, Elisa, en los últimos 4 años, desde que Roberto se fue, ¿has vivido o solo has existido? El súbito reconocimiento de esta verdad la hizo dar un paso atrás, como si necesitara distancia física para procesar lo que sentía. Antes de que Elisa pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Sin esperar respuesta, la puerta se abrió, revelando a Marina Prado, cuyos ojos se abrieron como platos
al ver a Elisa y Augusto solos en la biblioteca. «Estaré allí en un momento». La frialdad en la voz de Augusto era una advertencia clara, pero Marina no pareció captarla o, más probablemente, eligió ignorarla. Elisa respondió con una calma que no sentía. «Pero creo que el señor Montalto y yo somos perfectamente capaces de gestionar nuestro tiempo». «Pero esta conversación no ha terminado, Elisa. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana, sin público, sin expectativas? Solo dos personas redescubriendo quiénes son. Una chispa de quien podría haber sido, de quien tal vez aún podría ser». Él le ofreció el brazo nuevamente, y esta vez Elisa lo aceptó sin dudarlo. Verónica encontró la mirada de Elisa a través de la multitud y levantó una ceja interrogativa, a lo que Elisa respondió con una pequeña sonrisa que lo decía todo. «Si hay algo que he aprendido en todos estos años, es que la gente siempre encontrará motivos para criticar, especialmente cuando se trata de una mujer que no sigue el guión que escribieron para ella». Soportó las miradas de reprobación de algunas señoras de su edad, que parecían personalmente ofendidas por su audacia, y las risitas mal disimuladas de mujeres más jóvenes que claramente encontraban cómica la idea de un romance involucrando a alguien de su edad. Esa sensación, después de los 50, de que tal vez sea demasiado tarde para encontrar el amor nuevamente. El miedo de que tu historia romántica haya llegado a su fin, ya sea después de un divorcio doloroso, la pérdida de un compañero o años dedicados a cuidar de todos, menos de ti misma. ¿Cuántas veces has oído frases como «a tu edad deberías estar satisrita con la compañía de los nietos» o «ahora es tiempo de sentar cabeza»? Como si nuestros corazones tuvieran fecha de caducidad, como si el deseo de conexión, intimidad y compañerismo desapareciera mágicamente al cruzar la frontera de los 50. Cuéntame en los comentarios. Lo que más me duele cuando piensan que ya no merezco amor es Nesden. Comparte tu verdad, aunque tu mano tiemble al escribir. Porque tu valentía puede ser el espejo donde otra mujer finalmente se mira con compasión. Ahora volvamos a nuestra historia, pero lleva contigo esta certeza. Tu corazón no tiene edad, y tu capacidad de amar y ser amada permanece intacta, no importa lo que el mundo intente convencerte. Cuando Elisa finalmente llegó a casa, pasaba de la medianoche. Despidió al conductor que Augusto había insistido en proporcionarle y entró en su apartamento, un lugar elegante pero más pequeño que la mansión donde había vivido con Roberto. La decisión de mudarse después de la muerte de su marido había escandalizado a sus hijos, que no entendían por qué deseaba abandonar la casa familiar. Pero Elisa necesitaba un espacio que fuera verdaderamente suyo, no un mausoleo de recuerdos donde cada habitación la hacía revivir el pasado. El reencuentro con Augusto, la conversación en la biblioteca, la cena programada para el día siguiente, todo parecía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Pero también había algo nuevo, un brillo en los ojos que no veía hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. ¿Sucedió algo? Su hija tenía 35 años, 2 hijos, y todavía la trataba como si fuera una adolescente irresponsable. Augusto Montalto tiene una reputación terrible. Diego dijo que en su empresa todos saben las historias sobre cómo arruinó a competidores, cómo es de implacable en los negocios. Diego, el marido de Beatriz, trabajaba en uno de los bancos que ocasionalmente hacía negocios con las empresas de Augusto. Tu abuela también creía en todos los rumores que circulaban sobre tu padre, ¿recuerdas? De que era muy viejo para mí, de que solo se había interesado en la hija de los Rodríguez por el dinero de la familia. ¿Entonces estás realmente involucrada con él? La vacilación en la voz de Beatriz delataba su incomodidad con la sola idea. Después de colgar,
Elisa permaneció sentada al borde de la cama por unos minutos, procesando la conversación. No era sorprendente que la noticia ya estuviera circulando, ni que Beatriz estuviera alarmada. Su hija siempre había sido la más conservadora de sus dos hijos, extremadamente preocupada por lo que pensaran los demás. Ricardo, su hijo menor, probablemente se reiría de la situación. Siempre había sido el rebelde de la familia. Mientras se preparaba para dormir, Elisa no podía dejar de pensar en el día siguiente. ¿Qué se pondría? ¿Qué dirían? Después de 4 décadas, ¿qué quedaba de aquellos jóvenes que se enamoraron a la orilla del mar? Y lo más importante, ¿estaba realmente dispuesta a enfrentar el juicio de la sociedad, de su familia, por una oportunidad de descubrir la respuesta a estas preguntas? Cortinas y el sonido insistente del timbre. Elisa abrió los ojos, desorientada por un momento, antes de darse cuenta de que había dormido más de lo habitual. El reloj marcaba casi las 10, algo raro para alguien que, durante décadas, se había despertado invariablemente a las 6 de la mañana. Saludó a su hija, que entró al apartamento sin esperar invitación, el rostro una máscara de preocupación mal disimulada. En la cocina, mientras Beatriz acomodaba croissants y café en los platos, Elisa observaba a su hija. Beatriz era la viva imagen de Roberto, los mismos ojos castaños intensos, la misma determinación que rozaba la terquedad. Había heredado también su visión conservadora del mundo, donde todo tenía su lugar adecuado y las personas debían seguir el camino trazado por la sociedad. Sobre anoche. Y ahora de repente resurges en la alta sociedad, en brazos del hombre más controvertido de la ciudad. Y eso debería importarme porque... Y en cuanto a mi propia reputación, creo que a los 58 años tengo el derecho de decidir si me importa más que mi felicidad. ¿Qué sabía Elisa realmente sobre Augusto Montalto, el hombre de 65 años? Había conocido al joven de 25, ambicioso y apasionado. Pero 4 décadas habían pasado. Las personas cambiaban, a veces irreconocibles de lo que un día fueron. Voy a cenar con él esta noche. Elisa vio el shock en el rostro de su hija y decidió que era mejor poner todas las cartas sobre la mesa. Y antes de que preguntes, sí, es una cita. Sí, a los 58 años, tu madre fue invitada a una cita y aceptó. Es quién es él. Las historias que circulan sobre sus negocios, sobre cómo trata a sus empleados, a sus competidores. Elisa concedió, sintiendo que esta discusión no llevaría a ninguna parte. Pero creo que tengo el derecho de descubrirlo por mí misma, ¿no crees? ¿Pero le vas a contar? No soy una niña, ni una mujer senil que no puede tomar sus propias decisiones. Respeté a tu padre en vida y honré su memoria después de su partida. Pero eso no significa que mi vida terminó cuando la suya terminó. Tienes razón, me pasé de la raya. Es solo que es difícil imaginarte con otra persona, además de papá. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas, una mezcla compleja de emociones pasando por su rostro. Solo no quiero que te lastimen. Tengo algunas cosas que resolver antes de la cena. Era como si, al defender su derecho a esta nueva posibilidad, estuviera finalmente permitiéndose ser la mujer que siempre quiso ser, no solo la que los demás esperaban que fuera. Respondió ella, sorprendiéndose con la sonrisa que automáticamente surgió en sus labios. De hecho, ya recibía mi primera visita del día. Augusto se rió. Un sonido sorprendentemente jovial para un hombre con su reputación de severidad. Aparentemente, estamos causando un revuelo considerable. Significa que aún no nos hemos vuelto invisibles como a la sociedad le gustaría. El varón temido, el empresario implacable, mostrando sensibilidad a sus circunstancias. Elisa respondió, mirando por la ventana hacia los árboles del parque. Durante mucho tiempo
creí que había perdido esa parte de mí, que la había enterrado junto con mis sueños de ser escritora, con aquella chica que conociste en la playa. Después de colgar, Elisa permaneció unos minutos simplemente observando el movimiento en el parque. Familias con niños, parejas de la mano, ancianos paseando lentamente bajo el sol suave. La vida, en todas sus fases, desarrollándose ante ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba a punto de unirse a esta danza nuevamente, no solo como espectadora, sino como participante activa. El resto del día pasó en una sucesión de pequeñas decisiones: qué vestir, cómo arreglarse el cabello, qué joyas elegir, decisiones que no tomaba con este nivel de cuidado desde hacía años. Optó por un vestido verde esmeralda, elegante, sin ser excesivamente formal, con un collar de perlas que había sido un regalo de Roberto en su 20º aniversario de bodas. Una elección que reconocía su pasado mientras se abría al futuro. A las 8 en punto, sonó el timbre. Augusto, siempre puntual, aguardaba en el pasillo con un pequeño ramo de orquídeas blancas. Vestía un traje azul marino, menos formal que el de la noche anterior, pero igualmente elegante. «Tú también estás muy elegante». Elisa asintió, recordando las llamadas que había recibido a lo largo del día, amigas y conocidas, llamando con pretextos transparentes solo para pescar información sobre ella y Augusto. Una precaución necesaria, desafortunadamente. Augusto explicó, notando su mirada. Mi posición atrae ciertos inconvenientes. Era fácil olvidar en quién se había convertido mientras recordaban quiénes habían sido, pero la realidad se imponía ahora, bajo la forma de aquellos hombres de expresiones serias y trajes oscuros. Portones imponentes se abrieron a su aproximación, revelando una casa de campo elegante, más pequeña y acogedora que la mansión de la fiesta, pero aún así impresionante. Había libros por todas partes, no solo en las estanterías que cubrían varias paredes, sino apilados en mesas y rincones, como si fueran utilizados constantemente, no solo objetos decorativos. Tenía un talento especial para transformar espacios en hogares. En la terraza se había preparado una mesa para dos, con velas, flores y una botella de vino blanco enfriándose. La vista al jardín, con sus luces estratégicamente posicionadas, destacando árboles y esculturas, creaba una atmósfera casi mágica. ¿Recuerdas el pequeño restaurante en la playa? ¿El dueño, aquel italiano que vino después de la guerra? Augusto se rió, un sonido que Elisa sospechaba que pocos tenían el privilegio de oír. Insistía en que estábamos arruinando la experiencia con esa elección terrible. La cena continuó con una sucesión de platos delicados, cada uno acompañado por vinos cuidadosamente seleccionados. La conversación fluía naturalmente, oscilando entre recuerdos compartidos del pasado y descubrimientos sobre el presente. Elisa habló sobre sus hijos, sobre los nietos que eran su alegría, sobre el grupo de lectura que se había convertido en su refugio después de la muerte de Roberto. Augusto contó sobre su hijo único, Alexandre, un abogado brillante que había optado por seguir su propio camino en lugar de unirse a los negocios de la familia, una decisión que respetaba, pero que inicialmente lo había decepcionado. Habló también sobre su trabajo filantrópico, un aspecto de su vida que mantenía lejos de los reflectores, financiando escuelas en comunidades desfavorecidas y programas de becas para jóvenes prometedores de orígenes humildes. ¿Una máscara interesante? El tiempo nos moldea, Augusto. Las elecciones que hicimos, los caminos que seguimos, todo eso se vuelve parte de quienes somos. Después del postre, una panna cotta con frutos rojos que se deshacía en la boca, Augusto la invitó a un paseo por el jardín. La noche era agradablemente cálida, el cielo estrellado creando un dosel de luz sobre ellos mientras caminaban por senderos de piedra entre canteros perfumados.
Decía que cuidar las plantas le recordaba que incluso las cosas más bellas necesitan tiempo y paciencia para florecer. Porque a pesar de todo, creía que habías hecho tu elección y estabas feliz con ella. No tenía derecho a perturbar eso. Por eso esperé. Por eso incluso después de la muerte de Roberto te di el tiempo que necesitabas. Porque lo que quiero, Elisa, no es reemplazar lo que tuviste, ni borrar el pasado. Es construir algo nuevo, algo que honre quienes somos ahora, no solo quienes fuimos hace 40 años. El miedo de estar traicionando la memoria de Roberto, de estar intentando revivir un pasado que ya no existía. La honestidad de él desarmó sus últimas resistencias. Había algo profundamente liberador en estar con alguien que no tenía expectativas ni demandas, solo el deseo genuino de explorar posibilidades. El camino los llevó a un pequeño cenador en el centro del jardín, donde Augusto la invitó a sentarse. Desde allí tenían una vista privilegiada tanto de la casa como del cielo estrellado. Más como un diario que literatura propiamente dicha. Había escrito docenas de poemas ese verano, la mayoría perdidos a lo largo de los años o deliberadamente destruidos cuando regresó a la capital, siguiendo las órdenes de su padre. Recitó las palabras de memoria, su voz, dando vida a versos que ella misma casi había olvidado. La idea de que sus palabras jóvenes, sus sentimientos más íntimos, hubieran sido preservados con tanto cuidado durante tantos años, era casi incomprensible. Cuando finalmente reuní el valor para mostrarle mi manuscrito, lo leyó con la misma atención que le daría a un informe trivial, y todo lo que dijo fue: «Muy bonito, querida, pero ¿no es un poco irrelevante?» A los 58 años, ¿empezar una carrera literaria? Elisa no pudo evitar una risa melancólica. ¿No sería un poco tarde? La pregunta la golpeó con fuerza. Era verdad. En un día había desafiado más convenciones que en décadas de vida cuidadosamente planificada. Y si necesitas un editor, conozco a algunos de los mejores del país. El roce de sus manos, leve como era, envió una ola de calor a través de Elisa. Había algo simultáneamente familiar y completamente nuevo en este contacto, como visitar un lugar conocido en una estación diferente, reconocible pero transformado. «Señor, perdone la interrupción, pero el señor Alexandre está al teléfono. Dice que es urgente. Por favor, siéntete libre de apreciar el jardín. Volveré en cuanto pueda». Para su vida, verdaderamente viva, de una forma que no recordaba haberse sentido en años. El mero hecho de estar allí, considerando posibilidades que hacía una semana parecerían absurdas, era una prueba de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. Elisa preguntó, inmediatamente alerta. Él asintió, girando la palma hacia arriba para sostener la mano de ella. «Está en Sao Paulo. Necesito tomar el primer vuelo por la mañana. Lo siento mucho, Elisa. Esta no era la forma en que planeé que terminara nuestra noche». Él la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Tantos años han pasado, tantas cosas han cambiado, pero eso sigue igual. Tu capacidad de entender, de poner a los demás primero sin jamás hacer que parezca un sacrificio. Él se levantó, todavía sosteniendo su mano. «Vamos, le pediré al conductor que te lleve a casa ahora, y prometo llamar en cuanto tenga noticias de Alexandre». Era un lado de él que sospechaba que pocos habían visto, y se sentía conmovida por esa vulnerabilidad inesperada. Había una vulnerabilidad en su pregunta que la conmovió profundamente. La mirada que él le dio antes de partir estaba repleta de emociones contenidas, una mezcla de gratitud, preocupación y algo más. Algo que hacía que su corazón danzara en su pecho como no lo había hecho en décadas. Era surreal y sin embargo se sentía más real, más auténtico que mucho de lo que había vivido en los últimos años.
Que tal vez, a los 58 años, la vida todavía tuviera sorpresas maravillosas guardadas para ella. Él se quedaría en Sao Paulo los próximos días, tal vez una semana, dependiendo de la evolución de su hijo. En lo extraño y maravilloso que es sentir estas cosas nuevamente a esta altura de la vida. Las palabras de él la acompañaron por el resto del día, un mantra silencioso mientras se ocupaba de sus quehaceres. Asistía a un almuerzo con Verónica, quien, como era de esperar, exigió todos los detalles de la cena, y finalmente, después de mucho dudar, sacó de un cajón cerrado con llave el manuscrito inacabado que había comenzado años antes y abandonado tras la tibia reacción de Roberto. Sentada en su escritorio, las páginas amarillentas ante sí, Elisa sintió algo despertar dentro de ella, una voz largamente silenciada clamando por ser escuchada nuevamente, y esta vez decidió escucharla. Por la tarde se ocupaba de sus compromisos, ignorando con una determinación recién descubierta las miradas y comentarios que la seguían desde la noche de la fiesta. Y por la noche, invariablemente, recibía la llamada de Augusto desde Sao Paulo, conversaciones que se extendían por horas, oscilando entre recuerdos del pasado y planes para el futuro, entre discusiones profundas sobre literatura y filosofía y momentos ligeros de risas compartidas. Fue durante una de esas conversaciones, 4 días después de la cena interrumpida, que Elisa finalmente encontró el valor para preguntar algo que la había estado incomodando. Respondió él finalmente, su voz mesurada. Otras son simplificaciones de situaciones complejas. Pero no voy a mentirte, Elisa. No siempre fui un hombre gentil en los negocios. Hice cosas de las que no me enorgullezco. Tomé decisiones que perjudicaron a personas. El mundo de los negocios en el que construí mi imperio rara vez permite la gentileza. Estaba preparada para negaciones, para justificaciones elaboradas, no para esta admisión directa. Gracias por eso, respondió ella genuinamente conmovida, por la verdad. Somos la suma de todas ellas, las buenas y las malas, las elecciones que volveríamos a hacer y aquellas de las que nos arrepentimos. Alexandre se estaba recuperando bien, ya fuera de peligro, y había insistido en que su padre volviera a casa. ¿Aceptable para ti? Ella vaciló, la fuerza de sus emociones haciendo difícil encontrar palabras. Sí, es aceptable para mí. Había algo indescriptible en ser elegida así, abiertamente, deliberadamente, por un hombre que podría tener a cualquier mujer que deseara, incluidas aquellas décadas más jóvenes. Era una afirmación de su valor que trascendía la edad, la apariencia, o cualquiera de los criterios superficiales que la sociedad usaba para evaluar a las mujeres, especialmente a aquellas que habían cruzado la frontera de los 50. Al día siguiente, justo después del almuerzo, sonó el timbre. Elisa abrió la puerta esperando encontrar al repartidor del supermercado, solo para encontrarse con Augusto, una expresión de anticipación casi juvenil en su rostro. Elisa sonrió, genuinamente feliz de verlo. «Entra, por favor». Intrigada, abrió el sobre, encontrando dentro un contrato oficial de la editorial más prestigiosa del país, ofreciendo un generoso adelanto por la publicación de una novela aún no escrita. Lo que hice fue mostrar tu libro publicado y algunos de los cuentos que me permitiste leer estas últimas semanas a Eduardo Méndez, el editor jefe. El contrato se basa exclusivamente en la calidad de tu trabajo, no en quién conoces. No sé qué decir. Las lágrimas que Elisa había estado conteniendo finalmente escaparon, corriendo libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de gratitud, por finalmente ser vista de una forma que pocos la habían visto realmente antes. La sonrisa que iluminó el rostro de Augusto era tan genuina, tan desprovista de la máscara del temido varón, que Elisa sintió que su corazón se aceleraba.
Este era el hombre detrás de la reputación, el hombre que pocos tenían el privilegio de conocer. Y ahora, contra todas las probabilidades, él estaba nuevamente en su vida. ¿Tienes algo elegante para ponerte? Estoy planeando algo especial. ¿Qué estaba planeando exactamente? Y más importante, ¿estaba realmente lista para enfrentar el escrutinio público que ciertamente vendría? El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa suave, como si los propios elementos conspiraran para hacer la noche perfecta. Elisa eligió un vestido rojo oscuro, elegante sin ser excesivamente formal, que acentuaba su figura sin intentar ocultar las señales inevitables de la edad. Su cabello canoso estaba impecablemente recogido en un moño sofisticado, y un maquillaje ligero realzaba sus rasgos sin intentar enmascarar quién era. Cuando Augusto llegó a buscarla, su mirada de admiración fue toda la confirmación que necesitaba de que había hecho la elección correcta. Como nunca lo he estado. Y esta noche ella estaría en el centro de todas las atenciones. Las miradas variaban desde el shock a la curiosidad, desde la desaprobación mal disimulada a la envidia transparente. Marina Prado, inevitablemente presente, parecía haber tragado algo particularmente desagradable al verlos, su rostro una máscara de disgusto que intentaba sin éxito ocultar detrás de sonrisas forzadas. Intentándolo, admitió Elisa, aunque es más difícil de lo que imaginé. Quería ser visto con ella. Quería dejar claro a la sociedad que esta no era una aventura secreta o un caso escandaloso escondido en las sombras. Era una declaración pública de sus sentimientos, un desafío abierto a las convenciones sociales que dictaban con quién debían relacionarse las personas de su posición. Beatriz, acompañada por su marido, parecía tan sorprendida como horrorizada al ver a su madre en el palco central junto al temido varón. Elisa no le había contado a su hija sobre los desarrollos recientes, parcialmente por cobardía, parcialmente por querer evitar otra discusión desgastante. Ahora enfrentaba las consecuencias de esa decisión. Y parece que acaba de vernos. Pero para Elisa, el verdadero espectáculo estaba en el hombre a su lado, en cómo ocasionalmente se inclinaba para susurrar comentarios sobre la música en su oído, en cómo su mano encontraba la de ella en los momentos más intensos de las composiciones, como si necesitara esa conexión para experimentar plenamente la belleza de lo que oían. En el intermedio, Augusto sugirió que permanecieran en el palco, ahorrándole los inevitablemente incómodos encuentros en el vestíbulo. Pero Elisa, sintiendo un coraje renovado, se negó. El orgullo en la mirada que Augusto le dio valió toda la incomodidad que estaba a punto de enfrentar. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí, hija de Elisa! ¿Y cuál sería el momento apropiado, mamá? Cuando los periódicos publiquen fotos tuyas con el hombre más controvertido de la ciudad, cuando todo el mundo esté comentando cómo la respetable viuda del juez Monteiro ahora está... Estamos en un ambiente público y aunque comprendo su preocupación por su madre, hay límites que no deben sobrepasarse. Es una mujer inteligente, independiente y perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. El respeto que usted correctamente exige para sí misma debería extenderse a ella también. Le dijo Elisa a Augusto en cuanto se quedaron solos. Beatriz siempre ha sido muy protectora, muy... Y honestamente dudo que cualquier preparación hubiera hecho la noticia más aceptable para ella. Era consciente de las miradas que aún recibían, de los susurros que ciertamente se intensificarían después del enfrentamiento en el vestíbulo, pero descubrió que le importaba cada vez menos. Lo que importaba estaba allí, en ese momento, en el coraje de finalmente vivir la vida en sus propios términos.
Después del espectáculo, Augusto la sorprendió nuevamente al invitarla a una cena tardía en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, donde había reservado una mesa privada con vista a los jardines iluminados. El maître los recibió con deferencia, claramente acostumbrado a tratar con el poderoso varón, y los condujo a una mesa lo suficientemente aislada para proporcionar privacidad, pero lo bastante visible para dejar claro que no. Se estaban escondiendo. Las palabras de él, tan directas y sinceras, conmovieron profundamente a Elisa. No había juegos aquí, ni manipulaciones sutiles como tantas veces había experimentado en el mundo social que había habitado durante décadas. Solo verdad cruda, emoción genuina. Nunca lo he hecho, ni siquiera cuando éramos jóvenes, y tuvimos que escondernos por las convenciones sociales y la desaprobación de tu padre. Y ciertamente no lo hago ahora, cuando finalmente somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Sin expectativas ajenas que cumplir, sin papeles que desempeñar para agradar a los demás. Expectativas sobre el otro. Dentro, acunada en terciopelo azul oscuro, había una pluma estilográfica antigua, dorada, con detalles intrincados y un pequeño diamante incrustado en la punta. «Es preciosa», susurró Elisa tocando el objeto con reverencia, «pero no puedo aceptar algo tan personal, tan significativo». Con manos ligeramente temblorosas, ella sacó la pluma de la caja, sintiendo su peso sustancial, la solidez de un objeto hecho para durar generaciones. Era más que un regalo, era una afirmación, una declaración de fe en su talento y en su futuro como escritora. Él extendió la mano sobre la mesa, sus dedos encontrando los de ella. Incluso cuando estábamos separados por océanos de tiempo y circunstancias, nunca dudé de tu talento, de tu voz única, y ahora, finalmente, el mundo tendrá la oportunidad de descubrir lo que yo siempre supe. No era solo su debut público como el nuevo interés romántico del varón, aunque eso ciertamente sería lo que la sociedad más comentaría. Era su reingreso a la vida como protagonista, no como actriz de reparto en la historia de otra persona. Ahora, con un contrato de libro y una pluma antigua en su bolso, estaba dando los primeros pasos para ser simplemente Elisa, la mujer, la escritora, la persona en sus propios términos. «Esta noche fue solo el comienzo, Elisa», dijo, su voz baja y grave, «el comienzo de lo que espero sea una nueva jornada para ambos». Sus ojos nunca dejaron los de ella mientras se inclinaba lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder si así lo deseaba. Un beso que cargaba el peso de 4 décadas de espera, de vidas vividas por separado, de experiencias acumuladas y sabiduría adquirida. «Buenas noches, Elisa», dijo él finalmente, depositando un último beso suave en su frente. «Sueña con las posibilidades que nos aguardan». Intensidad casi dolorosa. Y mientras escribía, contaría también su propia historia, la travesía de una mujer que, a los 58 años, descubrió que no era demasiado tarde para el amor, para la realización personal, para una segunda oportunidad. No, no era demasiado tarde. De hecho, tal vez fuera exactamente el momento adecuado. Y así también llegamos al final de esta historia, una historia que comenzó con risas crueles y prejuicios sobre una viuda de 58 años, pero que terminó con la celebración de un amor que trascendió el tiempo y las convenciones sociales. Una mujer que todos juzgaban pasada de edad para el amor, para la pasión, para los sueños, descubrió que la vida no tiene fecha de caducidad, que las posibilidades no se agotan cuando cruzamos la frontera invisible de la mediana edad. Confianza para seguir su sueño, o cuando ambos entendieron que lo que sentían el uno por el otro era más importante que cualquier juicio externo.
Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar con el alma y por ser parte de este viaje donde las emociones y la vida se entrelazan. Eres bienvenido siempre. Este rincón es también tu refugio. Nuestro canal no es solo un lugar de historias, es un refugio donde mujeres como nosotras descubren que lo mejor de la vida puede comenzar justamente cuando el mundo intenta convencernos de lo contrario. Mujeres que transforman finales en recomienzos, que reinventan posibilidades cuando las puertas parecen cerrarse. Entonces, si algo en esta historia resonó en ti, si algo aquí encendió esa pequeña llama de posibilidades, presiona el botón de suscripción. No por mí, sino por la mujer extraordinaria que eres y por todas las historias que aún tienes para vivir. Este es un convite para que caminemos juntas, para que descubramos juntas que nuestra segunda oportunidad no es un regalo que alguien nos concede, es un derecho que nosotras mismas conquistamos.